Buenos días. Vamos a ver cómo resolver el problema de transporte aplicado a la producción. El ejemplo que voy a tomar es del libro de Administración de Operaciones. Aquí está la referencia y es el ejemplo de punto 6. Y el ejemplo dice, la compañía True Rainbow produce productos de pintura cuya demanda es estacional. Se requiere determinar un plan de producción para lo cual se cuenta con la siguiente información. No se permiten órdenes atrasadas. Y la información de la que está hablando el problema se encuentra en esta tabla y la información de los costos se encuentran del lado derecho. Vamos a analizar los datos del problema. Lo primero que tenemos es que los periodos en los que vamos a proyectar la producción son los trimestres, los siguientes 4 trimestres, del 1 al 4. Y para eso hemos calculado que la demanda del trimestre 1 son 300 unidades. Están en miles de galones, pero le vamos a llamar unidades. 850 unidades para el trimestre 2, 1500 unidades para el trimestre 3 y 350 para el trimestre 4. Para poder lograr esta demanda necesitamos producir y podemos producir de 3 formas distintas. Primero podemos producir de manera regular, vamos a llamar producción regular o producción normal, a la producción que hacemos con regularidad. También podemos producir en tiempo extra, solo que no tenemos la misma capacidad de producción en tiempo extra que en producción normal. Y si no nos alcanza de ninguna de estas dos formas, entonces todavía podemos subcontratar, es decir, pedirle a alguien más que fabrique unidades por nosotros para cumplir con la demanda. Entonces tenemos la capacidad de producción normal, que es 450 en todos los meses, en todos los trimestres, excepto en el trimestre 3, que son 750 unidades máximo. La capacidad en tiempo extra o sobre tiempo se muestra en esta columna, 90 para todos los trimestres, excepto el tercer trimestre, donde la demanda es más alta, tenemos una capacidad extra de 150. La capacidad de subcontratación es la misma para todos los trimestres. Ahora vamos a analizar los costos. Producir de manera regular, una unidad cuesta 1. Si no nos alcanza la producción regular y tenemos que usar sobretiempo o tiempo extra, el costo aumenta. Ahora es de 1.5 por unidad. Si aún así no nos alcanza, entonces podemos subcontratar. Y subcontratar tiene un costo por unidad de 1.9. Lo que vamos a tratar es de agotar toda la capacidad regular, después utilizar tiempo extra y después subcontratar. En ese orden, que es el orden del menos costoso al más costoso. Además, si nosotros queremos producir y guardar en el inventario para usarlo en un periodo posterior, cada unidad nos va a costar 0.3 unidades monetarias por trimestre. Tenemos también información que tenemos inventario inicial que nos va a ayudar con la capacidad de producción de 250 unidades. Y además tenemos que tener al final del cuarto trimestre un inventario de 300 unidades. Aquí aparece un costo de inactividad normal de 0.5 por unidad. Esto significa que si tenemos en alguno de los trimestres la producción normal no se está utilizando, eso se conoce como inactividad y nos va a costar 0.5 por unidad. Entonces vamos a hacer algunas modificaciones, ya sabiendo la información de costos e inventario, unidades en el inventario, vamos a hacer algunas modificaciones a la tabla. Lo primero que tenemos que ver es si tenemos suficiente capacidad para cumplir con la demanda. Entonces, si sumamos toda la demanda, eso nos va a dar un total de demanda. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en el trimestre 4 la demanda es de 350, pero además hay que sumar 300 unidades que tenemos que dejar como inventario final en el trimestre 4. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a sumarle a estas 350 unidades, le vamos a sumar las 300 unidades de inventario final y entonces nuestra demanda total sería de 650 unidades para el trimestre 4. El total de demanda entonces sería la suma de la demanda de los 4 trimestres. Sumamos y tenemos una demanda total de 3.300 unidades de demanda. Ahora, el total de capacidad pues es la suma de toda la capacidad de producción con la que contamos. Esto incluye producción normal, tiempo extra y subcontratación. Voy a colocar en esta celda la suma
de toda la capacidad de producción. Y a esa suma le voy a agregar el inventario inicial, que son 250 unidades. En realidad no es una capacidad, pero el inventario inicial es algo que ya no tenemos que hacer porque ya contamos con esas unidades. Voy a poner aquí 250 unidades de inventario inicial. Y tenemos una capacidad total de 3.570 unidades. Esto nos dice que hay una diferencia. La diferencia entre capacidad y demanda de 270 unidades. Son 270 unidades de diferencia que no vamos a usar, de capacidad que no vamos a usar. Para poder resolver el problema, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a construir una matriz de costos. Yo aquí tengo la plantilla de esta matriz de costos. Lo que tenemos es un cruce entre producción y demanda. En la primera columna se encuentran los periodos y en cada periodo están las tres formas diferentes de producción. Normal, sobre tiempo, subcontratación. Periodo 2, normal, sobre tiempo, subcontratación. Al inicio tenemos el inventario inicial y hasta abajo tenemos la demanda. Cada una de estas columnas representa cada uno de los trimestres, 1, 2, 3, 4. Y al final tenemos dos columnas, una para capacidad no utilizada y una para capacidad máxima. Lo primero que vamos a hacer es llenar esta matriz que le estamos llamando matriz de costos. ¿Cómo vamos a llenar esta matriz? Vamos a utilizar la información que tenemos en esta tabla y la información de costos del problema. Entonces, vamos a iniciar colocando la demanda en cada uno de los trimestres. Recuerden que aquí eran 350 unidades, pero le agregamos 300 porque necesitamos inventario al final en el cuarto trimestre. Entonces estas demandas 300, 850, 1500 y 650 las vamos a colocar en la casilla de demanda. ¿Okay? Entonces tenemos 300, 850. 1500 y 650. Ahora, vamos a continuar con la capacidad máxima. La capacidad máxima para el periodo 1, que se divide en normal, sobre tiempo y subcontratación, pues la capacidad normal es de 450 unidades, que se encuentra aquí. En el trimestre 1, la capacidad de sobretiempo son 90 unidades y la capacidad de subcontratación es de 200 unidades máximo. Para el trimestre 2 se repiten los mismos valores. Para el trimestre 3 tengo una capacidad de producción regular de 750, 150 de sobretiempo y 200 de subcontratación. Y finalmente en el trimestre 4, 450, 90 y 200. Bien, ahora todavía hay algunas cosas que tenemos que llenar. El inventario inicial que se encuentra en el primer renglón es de 250 unidades. Lo vamos a colocar como capacidad máxima, que es el máximo de unidades de inventario inicial que tenemos. Bien. Por último, la capacidad no utilizada es la diferencia entre el total de capacidad y el total de demanda. Habíamos calculado esa diferencia como 270 unidades y esas 270 unidades son unidades que no se van a producir, es capacidad que no vamos a utilizar. Ahora vamos a continuar con los costos que se encuentran en el centro de la matriz. Antes de empezar, primero vamos a ver qué significan estas casillas.
La intersección de periodo 1 normal y trimestre 1 significa que estamos produciendo en el periodo 1 de manera regular para utilizar esas unidades y satisfacer la demanda del trimestre 1. Esta casilla es el costo, se refiere al costo de producir en el periodo 1 de manera normal, pero para satisfacer la demanda del trimestre 2. Es decir, voy a producir en el periodo 1, lo voy a guardar en el inventario y lo voy a usar en el trimestre 2. Esta casilla es producción normal en el trimestre 1 para usarse en el trimestre 3. Cada una de estas casillas es similar. Por ejemplo, si yo estoy en esta celda, esta celda significa que estoy produciendo en el periodo 3 de manera normal para cubrir la demanda del periodo 4, del trimestre 4. Entonces, ¿cómo calculamos los costos? Los costos de producción regular o producción normal es de 1. Es decir, si yo produzco de manera normal en el trimestre 1, para usar en el trimestre 1 sin guardarlo en el inventario, me va a costar 1. Si yo produzco en tiempo extra o en sobretiempo, me va a costar 1.5. Y si no produzco y más bien mando a otra empresa que haga las unidades, eso me va a costar 1.9 por unidad. Ahora, si producimos de manera normal para usar en el siguiente trimestre, en el trimestre 2, al costo de producción hay que agregarle el costo de guardar en el inventario, que es 0.3 unidades por unidad por trimestre. Entonces, a este 1 le vamos a agregar 0.3. Y de la misma manera, vamos a agregar al costo de sobretiempo y de subcontratación 0.3 por cada unidad porque lo estamos guardando para usar en un trimestre posterior. Ahora, si yo produzco en el periodo 1 para usar en el trimestre 3, estoy guardando en el inventario 2 trimestres. Esas unidades las estoy guardando 2 trimestres. Por lo tanto, hay que agregar otros 0.3 unidades monetarias al costo que ya teníamos. Entonces lo que vamos a hacer es nada más, vamos a jalar, vamos a arrastrar estas celdas y entonces el costo de producir en el periodo 1, guardar hasta el trimestre 3 es de 1.6, que es 1 más 2 periodos de mantener en el inventario. Y finalmente, en el trimestre 4 hay que agregar el costo de guardar un periodo más. Bien, si estamos en el periodo 2 y producimos para usar en el trimestre 2, de manera normal, sobre tiempo y subcontratación, los costos serán los mismos. 1, 1.5 y 1.9. Ahora, si estamos en el periodo 2 y queremos guardarlo para el periodo 3, entonces tenemos que sumar 0.3. Y para el periodo 4 hay que sumar 0.6, que es lo que corresponde a guardar 2 periodos las unidades en el inventario. Vamos a repetir el proceso para periodo 3 y periodo 4. Ahora, vamos a ver los costos de inventario. Si utilizamos el inventario en el trimestre 1, el inventario, las 250 unidades que tenemos de inventario inicial, no vamos a tener ningún costo por guardar en el inventario, porque eso ya se cubrió ese costo y ya lo estamos usando en el periodo 1. Pero si queremos tomar esas unidades de inventario inicial y guardarlas para el periodo 2, el costo va a ser 0.3 por unidad. 2 periodos después es un costo de 0.6, 0.9 para el periodo 4. Bien. Vamos a ver qué pasa con estas celdas que quedaron en blanco. ¿Qué significan estas celdas que quedaron en blanco? Significa, en el periodo 2 voy a producir para cubrir la demanda del trimestre 1.
Ahora, si ustedes recuerdan los datos del problema, en los datos del problema se decía que no se permiten órdenes atrasadas. Entonces no puedo hacer eso. Estas celdas no deberían de utilizarse. Como estamos haciendo una matriz de costos, la manera en la que el programa va a identificar que las celdas no se van a utilizar es colocando un costo muy alto. Voy a poner 10,000, que es un costo mucho más alto que cualquiera de los costos que se encuentran en la matriz. Y todas las celdas que no vamos a utilizar, les vamos a poner un costo demasiado alto. Así el software lo que va a hacer es que va a descartar estas celdas de costo muy alto y no las va a utilizar. Bien, ahora vamos con la capacidad no utilizada. Si yo no utilizo el inventario inicial durante estos 4 periodos y lo guardo, entonces lo guardo para el siguiente año, entonces voy a tener un costo de 1.2, simplemente guardar otro periodo para utilizarlo después. Ahora, si yo no utilizo la capacidad, la producción normal, hay una penalidad, es un costo de inactividad. Este costo de inactividad se utiliza solo para la capacidad normal si es que no la utilizo. Entonces, si no la utilizo, voy a pagar 0.5 por unidad. Esa penalización no aplica ni para el sobretiempo ni para la subcontratación. Por eso el costo de capacidad no utilizada en cualquiera de estos es 0. En el trimestre 2, si no utilizo la capacidad normal, otra vez voy a tener 0.5, pero no hay penalización por no utilizar sobretiempo ni subcontratación. Y lo mismo va a ser para los siguientes 2 trimestres, trimestre 3 y 4. Ya está lista la matriz de costos. Bien, una vez que ya tenemos lista nuestra matriz de costos, lo que vamos a hacer ahora es hacer una matriz de variables. Y en esta matriz de variables es donde vamos a colocar la cantidad o el número de unidades que nos van a dar el menor costo de producción en los 4 trimestres. Lo que vamos a hacer es entonces, vamos a copiar nuestra matriz de costos, solamente la parte donde están los costos. Voy a dejar por un lado, por el momento, la capacidad y la demanda y solo me voy a enfocar en los costos. Entonces vamos a copiar esta matriz y la vamos a colocar aquí abajo. Y vamos a borrar estos costos porque ya esta ya no es una matriz de costos, es una matriz de variables. Ok. Entonces, como dije, en estas celdas las voy a colocar, les voy a poner de otro color porque aquí es donde van a estar las variables. El resultado, el número de unidades que vamos a usar en cada una de estas celdas se va a colocar aquí. Vamos a agregar una columna al final que diga la suma y esta va a ser la suma de todas las unidades que nos va a ayudar con el total de capacidad. Entonces vamos a sumar la primera línea. Y lo mismo vamos a hacer, vamos a arrastrar esta fórmula para sumar el contenido de todas las líneas. Okay. Esta celda va a ser igual a... Y ahora sí, vamos a regresar a nuestra matriz de costos y vamos a copiar la columna de capacidad máxima. Entonces lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo es que todas las unidades que vayamos a producir en la primera línea tienen que ser igual a estas 250 unidades. Todas las unidades que se encuentran en esta línea tienen que sumar 450 y así sucesivamente. Vamos a poner bordes. Bien. Ahora, vamos a hacer lo mismo al final de la tabla con la demanda. Vamos a colocar aquí, vamos a poner suma y vamos a sumar el contenido de toda la columna. Sumamos y vamos a arrastrar esta fórmula
hasta la última columna. La suma va a ser igual, y ahora vamos a regresar a nuestra matriz de costos y vamos a tomar los datos de la demanda y de la capacidad no utilizada. Vamos a colocar aquí abajo. Así. Entonces, lo que estamos haciendo es asegurarnos de que la suma de todas las unidades que vayamos a producir en el primer trimestre sean 300. La suma de todas las unidades que vamos a producir en el segundo trimestre sean 850. La manera en la que la vamos a producir varía, pero la suma tiene que ser 850. La suma de las unidades del tercer trimestre tiene que ser 1500. Y lo mismo, la suma del cuarto trimestre es 650. Y las unidades de capacidad que no vamos a utilizar tienen que sumar 270. Antes de empezar con el software, vamos a colocar aquí la función objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este problema? El objetivo de este problema es tratar de encontrar un plan de producción que sea lo menos costoso posible. Entonces lo que tenemos que hacer es minimizar costos, minimizar el costo total. Entonces, la función objetivo la vamos a escribir con la fórmula suma producto y vamos a seleccionar los costos de la matriz de costos, solamente los costos, no la demanda ni la capacidad, los costos y estas celdas que puse en amarillo, que es donde va a estar el número de unidades a producir. Entonces, lo que está haciendo esta función suma producto es, cada vez que yo coloque un número de unidades en esta casilla, los va a multiplicar por la misma casilla de la matriz de costos, que es 0. Si yo coloco unidades en esta casilla, los voy a multiplicar por 0.3. Si yo coloco unidades en esta casilla, los voy a multiplicar por 0.6. Y así sucesivamente, lo que yo coloque en esta celda se va a multiplicar por el correspondiente costo de la matriz de costos. Al final todos esos costos se van a sumar y nos va a dar el total de costo, el costo total. Entonces, ya que tenemos lista nuestra matriz de variables, vamos a datos, solver. Y en solver nos está preguntando, lo primero que dice es establecer objetivo. Ahí vamos a poner la referencia de la celda donde escribimos la función suma producto. Ahora, este problema es un problema de minimizar el costo, entonces tenemos la opción de maximizar o minimizar, escogemos minimizar. Cambiando las celdas de variables, y las celdas de variables son las celdas de variables son las celdas que yo dejé en amarillo, que es donde voy a colocar el número de unidades a producir. Sujeto a las restricciones, entonces vamos a colocar las restricciones. Solamente tenemos dos restricciones o dos conjuntos de restricciones. La primera restricción, lo primero que nos tenemos que asegurar es que la suma de cada línea sea igual a esta columna de capacidad máxima. Entonces del lado izquierdo vamos a poner todas las celdas de la columna suma, ponemos el signo de igual y todas las celdas de la columna capacidad máxima. Vamos a agregar otra restricción y ahora vamos a hacer lo mismo con la línea suma que está abajo de la tabla, y esa suma tiene que ser igual a la demanda. Tenemos listo nuestro problema, el objetivo, las restricciones, las variables, problema de minimizar, resolvemos. Y aquí aparece el costo total, que es el mínimo. Los números se producen automáticamente y en breve voy a explicar qué significa cada una de estas cantidades. Bien, ¿qué significa este resultado? El costo total es de 4.010 y esa es la suma de todos los costos de producción, dependiendo de qué
de en qué momento y de la forma en la que se está produciendo y además guardando en el inventario. ¿Qué significan estos números? En el trimestre 1, para cubrir la demanda de 300, estamos usando las 250 unidades que teníamos en el inventario inicial. A eso le estamos agregando 30 unidades que producimos en el periodo 1 para poder completar la demanda y 20 unidades que utilizamos, que pedimos por subcontratación. El total nos da 300 unidades. Pero no es todo lo que producimos en el periodo 1. En el periodo 1, además de estas 30 unidades, también fabricamos 20 unidades de manera regular, pero para usarlas en el trimestre 2 y 400 unidades para usarlas en el trimestre 3. Estas unidades las guardamos un trimestre, tuvimos que pagar costos por mantener inventario. Estas 400 unidades también se guardaron durante 2 trimestres, por lo tanto había que pagar costos de mantener inventario. La suma de esta línea de producción, son 450 unidades. En el trimestre 2 completamos la producción con lo que guardamos del trimestre 1, un poco de producción normal, 20 unidades y 90 unidades de sobretiempo guardadas hasta el trimestre 2. Y eso lo completamos con la producción del trimestre 2 normal, de sobretiempo y por subcontratación. Eso nos dio 850 unidades. Para el trimestre 3 utilizamos las unidades que teníamos guardadas que producimos de manera normal en el trimestre 1 y lo completamos con la producción del trimestre 3 de manera normal, sobretiempo y subcontratación. Para el trimestre 4 solamente utilizamos la producción del trimestre 4 de manera normal, sobretiempo y subcontratación. Hubo capacidad que no utilizamos. Estas 180 unidades fueron unidades de subcontratación que no necesitamos. No necesitamos usar estas 180 unidades del trimestre 1 y tampoco necesitamos 90 unidades del trimestre 4. Y este es el plan de producción para los siguientes 4 trimestres que nos da el costo total mínimo.